Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu misericordia, Señor. Padre, en verdad que nosotros quisiéramos rendir nuestra vida a ti. No podemos, no podemos, Señor. Muchos lo hemos estado intentando durante tal vez muchos años, aún diciéndonos cristianos, Señor. Pero hoy entendemos que tú eres tú, Señor, el que tiene que hacer la obra aquí adentro de nuestros corazones. Tienes que ser tú dentro de nosotros, Señor. Padre, te pedimos en verdad que tú nos ministres esta noche, Señor. Queremos dejar atrás todas esas malas actitudes, Señor, todo ese esfuerzo personal tal vez para querer ser cristianos y que nos estaban frustrando, Señor, y llevándonos tal vez a apartarnos de ti un día, Señor. Así que ministranos hoy. Te damos gracias esta noche, Señor, y te bendecimos en verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, fíjense, dice la palabra que no cualquier persona, ¿verdad?, va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan la prédica del domingo? Bueno, hablamos de que había un camino de santidad, ¿verdad? Lo vimos incluso, ¿verdad? Todos los que vieron la película del peregrino, ¿verdad? Hay un camino angosto. Y en Isaías 35:8 dice que es camino de santidad. Nada inmundo entrará ahí. Inmundo es sucio. Nada inmundo caminará ahí. Pero te da una esperanza también. Dice que todo aquel que logre caminar ahí, dice que por torpe que sea, ya no tropezará, porque ahí estará el Señor para levantarte. Entonces, de lo que se trata, ¿verdad?, es de ubicarnos ahí, pero habla de santidad. Vamos a establecer muy bien hoy qué es santidad. No es lo que nosotros habíamos pensado, el concepto que teníamos nosotros antes, ¿verdad?, de santo. Santo era, ¿verdad?, los muñequitos que adorábamos, creíamos que era alguien divino, que hasta hacía milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo que habla la Biblia. La Biblia habla que santo significa apartado. Viene, si ustedes pueden revisar sus libros que yo sé que todos ustedes son muy estudiosos, ¿verdad? Tienen su libro de etimologías griegas y latinas que guardan desde la prepa. Entonces, pueden buscar la palabra santidad. Y la palabra santidad significa principio que separa al hombre del mundo en alma y cuerpo para el servicio de Dios. Eso es lo que significa la palabra santidad. No dice aquel que es sin mancha, que hace milagros, que no. Principio que separa al hombre del mundo. Acuérdense, santo significa apartado, no aquello que nosotros pensábamos, ¿verdad? Esos no existen, son un invento. Entonces, santidad, principio que separa al hombre del mundo en alma y en cuerpo, para el servicio a Dios, en espíritu y en cuerpo, para el servicio a Dios. Eso es santidad. Siempre que ustedes lean en la Biblia, santo significa apartado, santidad, apartamiento, que han sido apartados. Y la Biblia nos da, ¿verdad? Miren, vamos a 1 Corintios 1. Primero Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Te das cuenta entonces que un santo puede ser cualquier persona? El que ha decidido ser apartado por Dios. ¿Y apartado de qué? Apartado del mundo. Apartado del mundo, y no porque el mundo sea malo, porque las cosas que vemos y todo no es que sea malo, lo que pasa es que el mundo se rige, dice la Biblia, ¿verdad?, por el príncipe de las tinieblas, lo dice Juan en su primera carta. Sabemos que somos de Dios, ¿verdad?, y que Cristo nos ha dado entendimiento.
y que el mundo entero está bajo el dominio del Satanás, del maligno. Entonces, el espíritu de iniquidad es el que gobierna el mundo. Si el espíritu de iniquidad gobierna el mundo, entonces a lo que está abocado el mundo no es a las cosas de Dios, no es el Espíritu Santo el que maneja el mundo. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo mantiene a raya al espíritu de iniquidad hasta que vengan los tiempos finales. Pero no es el Espíritu Santo el que gobierna el mundo, es el espíritu de Satanás. Obvio, entonces, por eso la Biblia nos habla, tanto en Santiago y en otras partes, que el mundo entero está en contra de Dios y Dios está en contra del mundo, ¿verdad? Y todo aquel que quiera caminar con las cosas del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque si el espíritu de santidad está rigiendo al mundo, quiere decir que lo que rige al mundo, ¿verdad? Es la concupiscencia, el apetito desmedido de nuestra carne, por cuestiones carnales, por cuestiones materiales, por apetitos carnales y materiales, el dinero, el sexo, el alcohol, esto, lo otro. Entonces, Dios quiere que nosotros nos apartemos de esas cosas, no porque el dinero sea malo, el dinero no tiene nada que ver. Lo que es malo es el amor al dinero, no que tengas dinero, ¿me entiendes? Lo que es malo es el apetito desmedido a todas las cosas que rigen al mundo, que son carnales. El mundo está así, se maneja en base a situaciones carnales. Y dice aquí, en la definición que leímos de santidad, que es aquel, ¿verdad?, que ha separado tanto en alma, en espíritu y en cuerpo, ¿verdad? Ha sido separado del mundo para servir a Dios. Entonces, dice aquí en 1 Corintios, Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corintio y dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los apartados en Cristo Jesús, vamos a leerlo así, llamados a ser santos, llamados a ser apartados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, todos aquellos que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de Cristo, están llamados a ser santos, apartados. Recuerden, santo no significa sin mancha, sin mácula, ¿verdad? Que nunca comete un error, nunca peca, no. Eso no es santo. Santo significa apartado del mundo y de sus cosas que son carnales, ¿verdad? Que no son manejadas por Dios, para servir a Dios. Ahora, probablemente nosotros hemos querido hasta el día de hoy ser apartados. ¿Sabes qué? De verdad yo te tengo que decir, es un milagro que todos estemos aquí. ¿Verdad? Es un milagro que a través de 14 años no me explico ni cómo es que me he mantenido buscando de Dios. Es algo especial de Dios porque hasta el día de hoy yo te puedo decir, hasta que tuvimos la revelación hace casi un año, ¿verdad? De todo lo que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza y gloria. Habíamos estado caminando en nuestras propias fuerzas, ok. Yo quería ser apartado, ¿verdad? Santo, apartado por Dios para las cosas de Dios. Pero lo estaba haciendo en mis propios esfuerzos, al igual que tú. Tal vez tú con menos tiempo en la iglesia, yo tal vez con más tiempo en la iglesia, pero todos lo hemos estado tratando de hacer en nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque racionalmente yo sé qué es lo que me conviene de lo que dice aquí en la Biblia. Yo sé que me conviene caminar del lado de Dios. Está lleno de bendiciones, me protege, hay una cobertura especial de Él sobre los que buscan su nombre, sobre mí, sobre mi familia, sobre mi descendencia. Entonces se necesita ser tarado, ¿verdad? O retrasado mental, que tú no tengas un pensamiento normal para que tú quieras no desear las cosas de Dios. Pero hasta el día de hoy lo habíamos estado haciendo en nuestras propias fuerzas. Y no es así. Ahora sabemos que todo es diferente. Pero se van a dar cuenta cómo esta palabra santo, santificación, santidad, se menciona por muchísimos lados. Entonces no tiene nada que ver con el concepto que teníamos nosotros de santos antes, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios 1. 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era una zona de ahí de Asia, ¿verdad? Entonces, a todos los santos, oye, estaba lleno de santos, qué bárbaro.
¿Cuánto santo había en esa época, verdad? Lástima que ya no hay ninguno. Acuérdense, nos vamos a dar cuenta que no significa, ¿verdad? No es como dicen, por ahí escuché una vez que la Iglesia Católica sacó una convocatoria para que la gente aportara nombres para a ver qué nombre le iban a poner al santo de Internet. Imagínate. La Iglesia de Roma tiene, si es de chiste, de verdad, yo no me lo aguanté, me reía a carcajadas. La Iglesia Católica tiene más de 2.600 que según ellos son santos, ¿no? Y que según ellos hacen milagros, etcétera. Hay de todo, ¿eh? Hay hasta para los rateros, para el que hace esto, para todos, hay para todo, total. Como dicen, todos, para todos, todos tienen su santito, ¿no? Pero lo que la Biblia habla, santo, es totalmente diferente a lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Allá afuera. Santo es apartado. Entonces, por eso es que le habla de tantos santos Pablo a todos los santos que están en toda la región de Acaya. Vamos a Éfeso. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hoy por todos lados había santos, ¿verdad? Estaban apartados. A los santos que están a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y vamos a seguir y te vas a encontrar que esto sigue. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Los obispos y los diáconos son los que sirven en la iglesia. El pastor es un obispo y los diáconos son los que sirven. Entonces, Pablo dirigiéndose ahora a la iglesia de Filipenses, a todos los santos. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Colosas era otra ciudad griega. Entonces, tú te vas a encontrar siempre por muchos lugares, ¿verdad?, de la Biblia, cómo hablan todo el tiempo de santos. No porque hubiera gente que estuviera haciendo milagritos, sino era gente que estaba apartada por Dios. Había decidido, de verdad, separarse de las cosas del mundo y de sus cosas y de su gente y servir a Dios en espíritu y en cuerpo. Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, en apartamiento del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Viste para qué fuiste elegido? Fuiste elegido en santificación, en apartamiento, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, que es la que te limpia de todo pecado. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas 1. ...68... Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, está hablando de Cristo, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Cómo le iba a servir entonces su pueblo? En santidad, apartado, ¿verdad?, del mundo y de sus cosas. Entonces, la Escritura dice que Dios va a llevar siempre a sus hijos a través de pruebas y aflicciones y tribulaciones hasta alcanzar su gloria. Uy, qué feo, ¿verdad? Pero es la forma que Dios eligió para madurar nuestro carácter. Todos tenemos que reconocer que cuando llegamos a Cristo éramos unos nenes, ¿o no es cierto? Entonces, Dios tiene que madurar nuestro carácter y a Él se le plació escoger las pruebas para madurar nuestra fe, nuestro carácter y que crezcamos en el Espíritu. Porque la intención de Él es que todo ser humano, ¿verdad?, que se acerca a Él, llegue algún día a alcanzar la estatura y la plenitud de Dios, de Cristo, es lo que dice su palabra. Entonces, Dios nos quería llevar así. Sin embargo, sabemos que hubo un pequeño problemita, ¿verdad? Todo el universo creado ha sufrido las consecuencias del pecado del ser humano. Ya ha estado sujeto a contaminación desde el principio, pero este proceso de deterioro, ¿verdad?, es algo que Dios, se puede decir, nunca jamás se le ha salido de control. Una de las grandes tragedias de la iglesia cristiana es que muchísimo cristiano no manifiesta una verdadera vida, ¿verdad?, cristiana, algo que sea diferente al mundo. Tienen o podemos tener una fachada agradable, palabras lindas, podemos cantar como hacíamos hace rato, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero dentro de nosotros existe una gran tristeza, existe amargura, gozo cero, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque tal vez hasta el día de hoy o en su caminar del cristiano ha tratado de hacer y de ser un buen cristiano en sus propias fuerzas, sin lograrlo. Como les decía al principio, es inútil. Nadie jamás podrá ser apartado, ¿verdad? Nadie podrá apartarse ni de nada, ni de nadie en este mundo para seguir a Dios, si no es Cristo en nosotros el que lo hace. Así de sencillo. Entonces, estábamos muy probablemente frustrados, estamos amargados, ¿verdad?, llenos de desesperanza, estamos decepcionados, frustrados, porque vemos que pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y sabes una cosa, cuando tú caminas asociado con las cosas del mundo, tu vida no va a funcionar. Te lo digo por experiencia. Dios es tan especial que cada vez que, una vez ya teniendo el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, tú quieres hacer las cosas a tu manera, te vas a dar cuenta que todo sale mal. Y Dios te aprieta y te cierra. Así. No te va a dejar sin nada, pero te das cuenta que empiezas a padecer escasez en muchos aspectos en tu vida. ¿Y por qué? Porque muy probablemente estamos caminando asociándonos con cosas que a Dios no le agradan, que son del mundo. Y no estoy hablando de que tengas un socio, ¿verdad?, inconverso en tu trabajo. No, sino que participamos en muchas situaciones que son del mundo y que a Dios no le agradan. Y sabemos entonces que a Dios no le agradan, y a pesar de que sabemos que a Dios no le agradan, tampoco podemos evitar dejar de hacerlo. Como decía Pablo en Romanos 7, somos unos miserables. Pablo decía, miserable de mí. O sea, parece ser que durante todo el tiempo que caminó Pablo, también estuvo haciendo las cosas durante muchísimo tiempo en su fuerza, y se dio cuenta al final que no podía. Si Pablo decía que él era un miserable, entonces tú y yo, ¿qué somos? Caminando todo el tiempo desde que nos convertimos en nuestra fuerza, tratando de hacer bien las cosas, y ¿sabes qué? Sintiéndonos muy mal, ¿verdad?, como auténticos perros, porque es lo que te digo. Cada vez que tú como cristiano sabes que cometiste algo que ofende a Dios, te sientes re mal, no puedes ni orar, ¿o no es cierto? Cuando tú metes la pata, oye,
te sientes tan mal y el diablo no pierde ninguna oportunidad para venir a restregarte tu pecado, que no te sientes ni siquiera digno ni de orar, ni de hincarte, sientes que no puedes hablar. ¿Y qué voy a hablar si soy un cochino? Otra vez te volví a fallar, Señor. No soy digno de ti. ¿Cuántas veces no se te ha pasado esa palabra? No soy digno de ti. Oye, yo no sé, pero va a estar difícil que yo entre al cielo. Yo creo que cuando yo llegue me van a cerrar la puerta. ¿Y tú quién eres? Ni te conozco. Toda tu vida te la pasaste siempre cayendo en lo mismo. ¿O no es cierto? ¿Y saben qué es lo más terrible? Que caemos en las mismas cosas. Muchos de nosotros en las mismas cosas en las que andábamos antes allá, antes de convertirnos a Cristo. ¿O no es cierto, hermanos? ¿O solo yo? ¿Sí o no? Oye, puro santo hay acá. Puro santo. En una ocasión vi una película de John Travolta que se llamaba Michael, y el letrero de la película decía: es un ángel, no un santo. Sí, porque era terrible. Era un ángel, sí, pero seducía a mujeres, se emborrachaba, hacía de todo. Era peor que cualquiera de nosotros. Pero bueno, tenía razón. Era un ángel, no un santo. No estaba apartado de las cosas del mundo. Así. Entonces, parece ser que nosotros, ¿verdad? Y lo peor que puede suceder es que vuelves a caer en las mismas cosas que tú sabes que antes hacías cuando estabas afuera en el mundo. Pero el problema es que ahora eres cristiano y te sientes re mal, te remuerde la conciencia como en la época antigua. ¿O no es cierto? Pero ¿sabes por qué? Porque hasta el día de hoy lo habíamos estado haciendo tal vez en nuestras propias fuerzas. Y si eso lo llevamos al matrimonio en la familia, pues eso nos llena de frustración, de enojo. Por eso te levantas, desde la mañana te levantas, tenemos una cara de este pelo, ¿verdad? Somos yucatecos, pero la tenemos alargada así, parecemos de otro lado, ¿verdad? Tenemos una cara de este pelo, estamos molestos todo el tiempo, peleamos con todo mundo. ¿Por qué crees que la gente, te has dado cuenta cómo es la gente desde que sales en la mañana y te topas con la gente que anda en la calle? Todo el mundo está endemoniado, tocando, ¿verdad? Tocando el claxon a los demás, ándale, muévete, y todos están apurados porque tienen que llegar al trabajo, y pleitos, y esto y lo otro. Pero es gente que anda en las cuestiones del mundo. Se supone que nosotros no deberíamos de andar ahí. Sin darnos cuenta nos hemos vuelto cíclicos. Venimos a la iglesia, alabamos, oramos, escuchamos la palabra. Hoy somos bien amables con todos, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios le bendiga, hermana, oye. Pero cuando salimos de la iglesia, somos tan diablos como éramos antes de venir a la iglesia. Entonces no hemos podido salir de ahí. Mira lo que dice segunda. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 25. Pablo dándole instrucciones. ¿Quién era Timoteo? Un discípulo de Pablo. Y Pablo le escribe una carta a su discípulo Timoteo diciéndole cómo debía él de manejar las cosas en su iglesia. Y le dice Pablo en el 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleonero, ni estar en contra de nada, ¿no? Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, nos falta eso, ¿verdad? Aprender a sufrir la ofensa incluso de los demás, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Oh, y creo que un error que nosotros cometíamos es que pensamos que eso se lo está diciendo a tus familiares o a la gente que está allá afuera en la calle. No, Pablo le está hablando de cristianos. Corrígelos, enséñalos, ten paciencia, no te alteres. Si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el que están sujetos hasta el día de hoy. O sea, que parece ser que muchos de nosotros, ¿verdad? Al igual que en la iglesia en la que dejaban a Timoteo, ¿verdad? Somos cristianos, pero hacemos cada cosa, ¿verdad? Que no es de cristianos.
¿O no es cierto? Y en realidad podemos estar muchos años caminando en la iglesia y venir y salir y lo que tú quieras, pero hemos caminado mucho tiempo, tal vez hasta el día de hoy, amarrados con un lazo, y el diablo es el que nos tiene amarrados todo el día y todo el tiempo. Por eso seguimos tropezando y vuelves a caer en las mismas cosas de antes, ¿verdad? Y tu carácter sigue siendo el mismo, y las cosas que hacías antes las sigues haciendo igual, porque lo hemos tratado de hacer nosotros. No hemos permitido que sea Dios el que haga las cosas en nosotros. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando nosotros actuamos así, ¿verdad? Nosotros abrimos una puerta espiritual en donde el diablo viene y te ataca y hace contigo lo que quiere. Nosotros somos muy especiales como cristianos. Le hemos entregado nuestro corazón a Dios. ¿O no es cierto? Hace rato me lo dijeron antes de que empezara. ¿Quién ama a Cristo? ¿Quieres rendir tu corazón? ¿Has rendido tu corazón al Señor? Amén, dicen todos. Entonces, yo sé que aman a Cristo. Todos amamos a Dios de verdad. Le hemos entregado nuestro corazón a Dios, pero nuestra voluntad se la hemos entregado al diablo, porque el diablo hace con nosotros lo que se le pega la gana. Decimos que amamos a Cristo, pero nuestros actos y lo que hacemos muestra otra cosa, que es lo que decía Pablo en Romanos 7. Con mi mente sirvo a la ley de Dios, decía Pablo, y es verdad, lo amo, oro, diezmo, esto, lo otro, pero con mi cuerpo, con mi carne, sirvo a la ley del pecado. Entonces, por un lado digo que amo a Cristo y lo sigo, pero por otro lado, de repente, oye, meto la pata tan feo que lo que hice fue lo del diablo. Entonces, le hemos entregado nuestro corazón a Dios, pero nuestra voluntad es de Satanás y hace con nosotros lo que quiere. ¿Sí o no? El diablo pone en nuestro corazón de todo: depresión, tristeza, ansiedad, etcétera, etcétera. Y pues tendríamos que hacernos la pregunta, ¿y para eso murió Cristo? Para que nosotros camináramos así. No, la Biblia dice que nosotros vamos de victoria en victoria. ¿Cuál victoria? Gente que tiene 20, 30 años en Cristo y hoy su vida es la misma, llena de necesidades económicas, pleitos entre la familia, los hijos descarriados, etcétera, etcétera. Y para eso murió Jesús y estamos tantos años en Cristo. ¿Sabes? Hoy puedo entender que, y se han mantenido en Cristo después de tantos años, porque racionalmente ellos saben que eso es lo que les conviene, pero no han podido hacerlo porque lo han tratado de estar haciendo en su fuerza. Ni lo vas a lograr nunca, nunca te vas a apartar de la pandilla. Vas a estar expuesto en cualquier momento, te jala el chamuco nuevamente. Así de sencillo. No vais a pensar que la Chiquis y su banda ya bajó la guardia, no. Cuando menos te lo esperes, vienes, te vas a encontrar, te va a hacer una invitación, etcétera, etcétera. Porque así funciona. Y como estamos haciendo las cosas en nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, te cansas. Después de un tiempo de ver que tu marido no cambia, dices, vamos a volar y vamos a darle con todo. Y el marido igual, después de un tiempo de ver que la mujer es la misma, a volar, vamos a darle con todo. Y los hijos igual. Ven que todo el tiempo están peleando los papás y vamos a volar, que Cristo ni que nada. Vamos a darle con todo, porque lo habíamos estado haciendo nosotros en nuestro mejor o peor esfuerzo y no va a servir nunca. Nosotros no deberíamos de vivir como esclavos del diablo. Dice la palabra que nosotros sí deberíamos de ir de victoria en victoria. Ay, lo peor de todo, le echamos la culpa a todos de todo, porque somos especialistas en eso. El principio para que nosotros empecemos a caminar en madurez y que empiece a ser una obra Dios en nosotros, es que reconozcamos cada uno de nosotros que los únicos responsables de la situación en la que está nuestra vida somos nosotros. A mí nadie me obligó a entrar a una cantina a fuerza, nunca. ¿A ti? Ni yo nunca jamás he visto, ¿verdad? Nunca supe ningún caso de alguien que fuera a buscar a una ramera ahí en las avenidas para llevársela a un hotel de paso. Nunca supe.
Nunca supe de alguien que pasara y que ella, como muy malvada, ¿verdad?, lo lazara y se lo llevara con una pistola. Vamos. Nunca supe de un caso así. ¿Tú sí? Nunca supe de alguien, ¿verdad?, que solito saliera, salían todos solos, ¿verdad?, a drogarse, a hacer de todo, etcétera, etcétera, por voluntad propia. Nadie fue obligado. Entonces, ¿quién es el responsable de la situación que hay en nuestra casa? Cada uno de nosotros. Y aún en Cristo, cada uno de nosotros está en el lugar que está en el Evangelio el día de hoy, por lo que cada uno ha hecho. Pero lo hermoso de esto, hasta el día de hoy, es que lo habíamos estado haciendo en nuestra propia fuerza. Y dice ahí, ¿verdad?, que santidad es apartarse del mundo, ¿verdad?, en espíritu y en carne, para servir a Dios. Hoy podemos decir y hoy podemos entender que no lo vamos a lograr nunca si no es Cristo en nosotros el que lo haga en nosotros. No se va a poder nunca. Tiene que ser Cristo en nosotros. Fuera de eso, no vamos a hacer más que toda nuestra vida unos religiosos. Ahora yo puedo entender, ¿verdad?, por qué tanta gente que se dice que ama a Dios y que van a diferentes religiones, etc. Oye, y los ves y tiene querida, y toma los tragos, y es un ratero, y hace business debajo debajo del agua, y esto y lo otro, porque lo están haciendo en su fuerza. No han tenido la revelación que tiene que ser Cristo en ellos el que lo haga. Así de sencillo. Entonces, ni aunque tú quieras vas a poder cambiar nunca, si no le permitimos que sea Dios el que entre en nosotros. Preguntémonos esto el día de hoy. ¿Sientes que tus problemas no se resuelven? ¿Crees que vas de mal en peor? Oye, todo te sale mal, pareces chamoy, estás salado, te dirían allá afuera, ¿no? Todo te sale mal, estás salado. ¿Sientes que no sucede nada en tu vida? Ay, Señor, me convertí la semana pasada y nada, ya pasó una semana. Y no sucede nada, ¿verdad? ¿Cómo está tu carácter todo el tiempo? ¿Eres iracundo, iracunda hasta el día de hoy? No se te puede hablar porque, híjole, cuidado, ¿verdad? O sencillamente siempre estás triste, no quieres ni hablar con nadie, aún en tu casa te retraes. Es que es muy callado, no. Es reprimido, está retraído, ¿verdad? Y está lleno de frustración y amargura. Entonces, ¿cuál es el caso en cada uno de nosotros hasta el día de hoy? Eso quiere decir, ¿verdad?, si nosotros andamos en ese tipo de situaciones que son carnales, que ahí es donde nosotros le damos la entrada a Satanás y se aprovecha, ya hace con nosotros, mira, lo que se le pega la gana. El diablo es muy astuto para distorsionar nuestra forma de pensar. Hasta crees que eres tú el que lo está pensando. Creemos que somos nosotros los que pensamos muchas cosas, pero no es así. Son pensamientos de él. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 5. Primera de Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería a ustedes necesario salir del mundo. Más bien, yo les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, con este, ni siquiera coman.
Ya no se habla ni siquiera de los de afuera, dice, ni con ninguno que aún diciéndose cristiano anda, ¿verdad?, envuelto en sus pecados. Qué tremendo, ¿no? ¿De qué está hablando? De santidad. No porque seas santo, que haces milagros, no. Que te apartes, ¿verdad?, de la gente que está caminando mal, aún si son algunos de nuestros hermanos. Eso está duro, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Lo clásico del cristiano. ¿Cuántos de nosotros, hasta el día de hoy, y de los que nos están escuchando, que se dicen cristianos, siguen asistiendo a fiestas de impías, a fiestas del mundo? Pero es que es mi familia. La Biblia dice que tu padre, tu madre y tus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, y tu familia de sangre está haciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos la solución para todo siempre. Sí, dice, ya recibió a Cristo. Sí, sí, súper, ¿eh? Yo también hace 14 años y sigo peleando hasta el día de hoy a ver si voy a entrar al reino de los cielos. Pero mi hermano recibió a Cristo hace como 15 cuando yo me convertí, y sigue llevando una vida tan impía como la que había sido siempre. Pero nosotros tratamos de buscar justificaciones y argumentos. Somos como el de la película, ¿se acuerdan? El obstinado, siempre tiene un argumento para todo. No, si recibió a Cristo, ya eso nos da, como que eso te diera a ti el ticket, ¿verdad? O la palomita para que tú te sientes en la fiesta. Siguen siendo unos reverendos impíos, ¿no? Nosotros tratamos siempre de acomodar las cosas a nuestra manera. ¿O no es cierto? 1 Corintios 10:20. Carta del apóstol Pablo, ¿eh? Si hasta van a otra iglesia, porque hasta eso decimos, no, si son cristianos, van hasta otra iglesia, están re mal, ¿no? Pero está bien. ¿Y qué frutos tienen? Pues igual que los míos. Súper. 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿Y a qué sacrifican todas las fiestas, todas esas mundanas a donde acostumbrábamos a ir? Eran en honor a Dios, ¿eh? Honrábamos a Dios en todas las fiestas donde andábamos antes. ¿Y por qué quieres seguir andando allá? Qué duro está, ¿verdad? Lo que ellos sacrifican, lo sacrifican a los demonios. No podemos beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. No podemos sentarnos a la mesa de Dios y a la mesa de los demonios, porque lo que ellos sacrifican y todas sus fiestas, o lo hacen, realmente honrábamos a Dios en las fiestas y en las cosas en las que andan tal vez muchos de nuestros familiares. ¿Y tú qué quieres hacer allá? Dice Dios que Él quiere, ¿verdad?, un pueblo apartado en santidad para Él. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que han recibido de nosotros. Pero si ya recibieron a Cristo, ¿sí? Ya con eso justificamos todo el desorden que ellos tienen, ¿no? Y justificamos estar andando en compañía de ellos. Qué lindo, ¿verdad? El único problema
es que Dios quiere un pueblo apartado. Hoy entiendo, te das cuenta que, oye, ni vas a poder apartarte ni de tu familia inconversa, ni de tus amistades inconversas, ni vas a poder apartarte de tantas tentaciones y cosas que el mundo te va a presentar, si no es Cristo en ti el que lo hace. Ahora ya no tenemos tanto pretexto, fíjate, antes no sé qué hubiera sucedido en su misericordia de Dios si llegabas y si fue un tropezadero todo tu caminar en Cristo, ¿no? Pero no sabías, eras tan miserable como dijo Pablo, éramos tan miserables como dijo Pablo, sirviendo a Dios con la mente y sirviendo al pecado con nuestro cuerpo. ¿Y qué más le íbamos a decir? ¿Qué argumento podríamos entregar? Dios sabía, desde luego. Yo te digo una cosa, ¿tú crees que Dios no sabía que lo estábamos haciendo en nuestras propias fuerzas? Sería interesante saber qué pasaría si tú hubieras muerto, ¿verdad? Y llegas delante de Dios. Él sabe que en tu muy buena voluntad tú quisiste seguirlo a Él, pero lo hacías en tu fuerza. No sé no sé a qué veredicto hubiera llegado el Señor antes, pero ahora sí sé que no tenemos argumentos porque el Señor te está quitando de encima todo el peso. No tienes que hacer nada tú, más que abrir tu corazón y decirle, Señor, ¿podrías entrar y hacer tú la obra acá adentro? Ahora, ¿quién va a tener pretexto? ¿Quién va a tener pretexto? Nadie. O sea, de verdad yo te digo, desde que Colosenses 1:27 se nos reveló que es Cristo Jesús en nosotros, nuestra esperanza y gloria, oye, se acabó, ¿eh? De verdad, yo te puedo decir, si soy sincero, en 14 años de que tengo de estar en Cristo, me doy cuenta que yo muchas veces me sentía presionado, yo sabía que si me sacan un examen delante de Dios, salgo reprobado. Yo sabía que si Dios me examina, no alcanzo a entrar ni de panzazo. Ahora no. Ahora lo único que hago es decirle, ¿sabes qué? Tienes que ser tú en mí. Sé tú en mí, en mi esperanza. Si tú no me cambias, no voy a poder. Ahora sí se lo declaro, Señor, si tú no haces el cambio en mí, no lo voy a poder lograr nunca. Así que es asunto tuyo. Yo ya te he dicho, y tú tienes todo el poder, Padre Santo, para hacer lo que tú quieras. Y yo sé que tú puedes cambiar mi corazón. Lo hemos orado así, se lo hemos pedido a Dios. Yo se los pregunto, hermanos. Se han hincado, de verdad le han pedido, Señor, es verdad, soy así, 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 así. Y tú sabes muy bien que yo no puedo cambiar. Me encanta el pecado y todas las cosas en las que ando. Pero tu palabra dice que tú me puedes cambiar. Yo te pido que seas tú en mí hoy el que entre y haga ese cambio. ¿Lo hemos hecho? Fuera de eso, mira, nunca vas a poder ser santo para Dios, apartado para Dios, es imposible. Cuando venga tu hermanito o venga tu abuelita, ahí te vas a ir a la fiesta. Pero tú no chupas, como dicen aquí, ¿no? Pero no tomo. Pero nada más fuimos y vimos, ¿no? No tomamos. Como un par de hermanos, ¿no? Se van a la fiesta de Navidad y ahí se encuentran, llegan unos y se topan dos grupos de hermanos ahí en el antro, sentados con toda la fiesta de la empresa, ¿no? Porque es la fiesta de Navidad. Ya sabes que la Navidad, el nacimiento de Cristo, hay que celebrarlo duro, ¿verdad? Y ellos ahí estaban, ¿verdad? Y hasta se saludaban, hermano, Dios te bendiga, también a ti, Dios te bendiga, hermano. El que me lo platicó decía, doctor, me sentí avergonzado después. Claro, le digo, ¿qué haces tú allá en medio del antro? Pero nosotros no tomamos, me dice. Y tú, de todas maneras, ¿qué haces en medio de la borrachera y los chistes, las palabras obscenas y todo lo que está sucediendo allá? ¿Qué haces tú allá? Nada. No podían, es imposible, porque lo estaban haciendo en su carne. Me dice una hermana en una ocasión, se iba también, viaje de trabajo, se iban a ir a Acapulco, fíjate a dónde, y se van una semana. Le digo, oye, una semana, un viaje de trabajo. Iban como 20 del trabajo, ¿no? Ore, doctor, dice, ore por nosotros porque pues ya sabe, el viaje de aquí en el camión, habían alquilado un camión particular que los va a llevar nada más ellos, ¿no? Ya sabe, aquí el camión, en el viaje hasta Acapulco, pues ya sabe, ya van a llevar la nevera con cerveza,
Y ese es un viaje de trabajo, le digo. Le digo, no, no voy a orar por ti, tú eres un impío, le digo. Eso no es viaje de trabajo, es un pretexto tuyo. Tú sabes que van al relajo y ahí te vas también con ellos para conocer Acapulco, ¿no? Entonces, hacemos cada cosa, ¿verdad? Obvio, está totalmente descarriado, ¿no? Pero, te puedo decir también, no era ni su culpa. Quería ser cristiano, pero en su propia fuerza, oye, te cansas. Por eso podemos ver mucha gente que a lo mejor hasta tiene tremenda reputación allá afuera en el mundo y son muy religiosos y ¡pum! Cuando murió aparecieron, ¿verdad? Todas las herederas, ¿verdad? Pues que había 3 y 4 familias, porque aunque quisieron no podían, lo hacían en sus fuerzas, en su fuerza quisieron, ¿verdad? Seguir a Dios y es imposible. Entonces, pero Dios nos está quitando el peso el día de hoy, no estamos poniendo ninguna carga sobre ninguno de nosotros, no vamos a poder estar apartarnos ni de nada de este mundo, ni de nadie de este mundo, si no es Cristo en nosotros el que lo hace, fuera de eso. Por eso hasta el día de hoy sigues yendo a las fiestas de tu mami, con todo, aunque sean una bola de impíos. Por eso hasta el día de hoy seguimos asociándonos con impíos, por eso seguimos haciendo lo que hacemos, porque no hemos permitido que sea Dios en nosotros el que haga el cambio. Pero hay un pequeño problemita. Vamos a Hebreos 12. Este capítulo de Hebreos, no hombre, era un martirio para muchísima gente que estuvo aquí antes. De hecho, con esto se descarriaron. Hebreos 12. Desde el 5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ya viste? A todo el que ama lo disciplina y hasta lo azota. La Biblia habla incluso claramente, dice, oye, dale unos buenos varazos a tu hijo, no va a morir, pero sí puedes hasta salvar su alma, dice. Entonces, Dios dice que la palabra que azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Cuando nosotros no queremos entrar bajo la disciplina de Dios, dejamos de ser hijos de Dios y nos volvemos bastardos. Qué duro está eso, ¿verdad? ¿Y qué tanta disciplina recibimos nosotros los hijos en casa? Acepta la disciplina de tus papás, ¿eh? ¿Saben qué es lo peor? Que no es a tu papá que resistes. La Biblia establece claramente que a toda autoridad a quien nosotros resistimos, en realidad resistimos a Dios, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y cuando resistimos la autoridad, a quien resistimos es a Dios, no es a tu papá ni es a tu mamá. Y en el caso de los varones, no es al pastor, a quien resistes es a Dios. Entonces tú te estás poniendo en contra de Dios cada vez que tú no quieres disciplina. Y pasas de ser hijo a ser bastardo, dice aquí. Por otra parte, esto es lo mejor, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y hasta los venerábamos. Oye, nuestro papá nos disciplinaba y hasta lo adorábamos a papi. En algunos casos, porque he sabido de casos en donde el hijo odiaba al papá a muerte, ¿no? Pero bueno, la palabra habla de que aquí algunos hasta veneraban a sus padres, ¿no? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Oye, hasta adorabas tal vez a tu papá terrenal. ¿Y por qué no mejor obedeces a Dios, al Padre de los Espíritus, para que vivas? Dice después en el versículo 10, aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso,
para que participemos ¿de qué? De su santidad. Para eso tienes que ser disciplinado. Pero hoy entiendo, ¿y por qué fulanito es tan rebelde? Porque no puede en su propia voluntad, es imposible. No vas a poder nunca, si no es el que hace la obra Cristo dentro de ti, es imposible. ¿Por qué la nena se levanta, oye, no quiere tender su cama? Pleitos todos los días con la jovencita, ¿verdad? Para que ordene su cuarto, su habitación esté limpia. Son pleitos. ¿Por qué? No obedece, porque lo está haciendo en su propia voluntad, no lo va a poder hacer nunca. Por eso no recibe disciplina. Por eso llega y hasta hay muchachitas y muchachitos, oye, hasta con cinturón tenían que entrar a bañarse, ¿no? Porque no quieren, no reciben disciplina, no obedecen ni respetan autoridad, pero no lo van a poder hacer nunca, porque en su voluntad no lo van a poder hacer nunca. Por eso éramos como éramos cuando andábamos en el mundo. Jamás yo quise aceptar autoridad allá afuera. Siempre tuve problemas desde que yo fui un niño. Increíble, ¿no? Estuve a punto de que me expulsaran en primaria porque le pateé la puerta a la maestra. Así. Me sacó del salón y de salida por la puerta. ¿Para qué pone la puerta abierta ella también, no? Pegada así a la pared y ¡boom! Un patadón, ¿eh? Me iban a expulsar, tuvieron que ir mis papás a la escuela. Recuerdo muy bien que la maestra me dijo, nunca lo hubiera imaginado de ti, Javier, es que usted no me conoce, le iba a decir, ¿no? Primaria, secundaria lo mismo, ¿eh? Narváez, sálgase. Ay, pero no era yo el que estaba haciendo el ruido, no eran otros que estaban al lado de mí. Maestro, perdón, fuera, pero maestro, oye, me volvieron a poner la puerta, mister. ¡Bum! Creo que ahí le agarré gusto al fútbol. Patadón y salió el maestro detrás de mí. Oye, ven acá. Y ya sabes, le hice la roque señal, ¿no? Dije, al rato. No vengas en una semana. Ah, sí, al rato regreso, le dije otra vez. No vengas en un mes. Pues al rato regreso. No vengas nunca, estás expulsado. Oye, no recuerdo, segundo de secundaria, no recuerdo ni cómo. ¿Así? Es que no me expulsaron, porque me llevaron a la dirección, obvio. Ya ahí el director habló conmigo y dije, no, yo no había hecho nada, maestro. Y al final de cuentas me volvieron a aceptar, ¿no? Increíble, ¿no? Porque no aceptas autoridad, es un rebelde. Esa es la verdad. Nadie nos enseñó disciplina. Nadie nos enseñó a respetar ninguna autoridad. En preparatoria fue lo mismo. Tuve problemas con un pasante de esos que mandan como suplentes a examinar y me iba yo a agarrar golpes con él afuera, porque no me quería examinar, ¿no? Ah, sí, acá afuera te espero, ¿no? Ya afuera lo agarré. Entonces, carrera lo mismo, en el hospital, con el que era mi jefe, el residente, el que está haciendo especialidad, tuve problemas también. O sea, es toda una historia de rebeldía, de falta de disciplina y de no respetar ninguna autoridad, cuando que a mí lo que me correspondía era respetar a todas las autoridades. Así de sencillo. Solo yo. Ahora entiendo, ya aún en Cristo, ¿cuántos de ustedes les cuesta trabajo cuando el pastor les dice tal cosa? ¿Cómo mascullas dentro de ti? ¿O no es cierto? ¿O solamente eres como yo que nada más lo piensas? Te sientas allá atrás y mientras el pastor está hablando, sí, sí, dentro de ti, tú estás sí, claro, como a ti te va muy bien, sí, mira, te crees la gran cosa, esto y lo otro, ¿y por qué no lo haces tú? Todo acá adentro, ¿eh? Termina la prédica y pastor, Dios le bendiga. ¿O no es cierto? O solo a mí me pasaba. Oye, yo era un diablo entonces, ¿eh? Gloria a Dios que estoy entre puros santos aquí. Todos oran por mí, todos me quieren un montón. El pastor no le tocó esa época, ¿no? A mí sí. Entonces, dice en el versículo 10, aquellos, ciertamente nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban, y fue por pocos días, ¿eh? Yo a los 15 años, mira, ahí nos vemos, a mí nadie me decía nada. Oye, ¿a dónde? Agarraba y salía y cerraba la puerta y nos vemos. Entraba cuando quería, salía cuando quería, así de sencillo.
A los 15 años yo entraba y salía de mi casa y ya te imaginas los pleitos y ya no me podían contener. Tengo un hermano 10 años mayor que yo. Yo tenía 15, el 25 y él me agarraba, oye, ni yo hago lo que tú haces, ¿por qué no quieres? Le digo. Pues sí. Pero el más rebelde era yo. Yo creo por eso me llamó Dios a sus caminos, ¿no? Yo era el peor. Así. Es verdad que ninguna disciplina, ¿verdad? Dice, nos disciplinaban por poco tiempo, en el versículo 10, nos disciplinaban nuestros padres como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando te han disciplinado, ¿verdad? Fue gloria a Dios, ¿verdad? Se dijo, oh, qué bendición, Dios le bendiga, pastor, y de verdad, sí, ahora vas a hacer esto, ya no vas a estar aquí, te pasas, oh, qué bendición, decimos, y gracias Padre, nos inclinamos y oramos, y, ¿verdad? No es cierto. ¿Quién no se pone bravo? Es causa de tristeza la disciplina, no de gozo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después va a haber fruto. Cuando tú empieces a aceptar disciplina, habrá fruto. Cuando respetes tu autoridad, ¿verdad? Tú varón aquí en la iglesia, habrá fruto. Cuando respetes a tu autoridad mujer, habrá fruto. O sea, a tu esposo. Cuando los hijos respeten la autoridad de sus padres, habrá fruto. Fruto apacible de justicia de Cristo, no del mundo. Entonces necesitamos ser disciplinados y Dios lo hace para participar de su santidad. ¿Y por qué quiere su santidad? Ahí mismo en Hebreos 12, pasen al versículo 14. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie va a entrar. Y hoy sabemos que santidad no es que tú no cometas ningún pecado, ni caigas, ni tropieces. Santidad es apartado para Dios. No nos vamos a poder apartar nunca de nada. No puedes apartarte ni de tu familia inconversa, cuando la Biblia dice que ni los recibas. Esas son cosas duras, ¿verdad? Me llegué a topar con cristianos que estuvieron aquí. Ya me fueron a otra iglesia. Ya me dijeron que eso que dice ahí, de que no te unas en yugo desigual, no son más que puras estupideces. Digo, sopas, sí, no me digas. ¿Quieres que te lo enseñe? No, no quiero que me enseñes nada. Pero está ahí, nosotros no lo hicimos. Déjame te busco un versículo. Segunda de Corintios 6, 14. Otro de los pasajes favoritos de muchos de los que estuvieron aquí. Y tal vez de muchos de los que estamos todavía. Son de los favoritos, Hebreos 12, 1 Corintios 10, como te dije hace rato, 5. Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son opuestos. Lo justo y lo injusto es exactamente lo opuesto. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Son opuestos. La luz y la oscuridad es totalmente lo opuesto. ¿O qué concordia, qué acuerdo tiene Cristo con Belial, con Satanás? ¿Qué tiene que ver Jesús con el diablo? Nada, son opuestos totalmente. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué tienes que ver tú, que te dices creyente en Cristo, con alguien que no cree en Dios? Nada. ¿O sí? Mira las comparaciones que hace Dios. Lo mismo que tiene que ver Jesucristo con el diablo es lo mismo que nosotros tenemos que ver con el que es incrédulo. Nada. Y eso no significa que tú lo aborrezcas, ¿verdad? Y
como hacíamos antes, ¿no? Oh, apártate, te reprendo, diablo, ¿verdad? Cuando alguien no era le compartiste a alguien y no quiso recibir a Cristo, te reprendo, diablo, es un diablo. No, ora por ellos, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ellos, pero eso no significa que vas a... Tú puedes imaginarte a Jesús caminando así de... ¿Cómo andan los cuates, ¿Cómo andas ahí con tus cuates de la escuela, los incrédulos? Así. Imagínate a Cristo caminando con el diablo. ¿Y qué me cuentas hoy, Satanás? ¿Tú puedes imaginarte así a Jesús? Imposible. Pero así andamos nosotros con los incrédulos. Que nadie nos vea, eso sí. ¿Verdad? Como si pudiéramos engañar a Dios. Entonces, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y serán para ustedes por padre, y seré para vosotros por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mientras sigamos abrazados con el mundo, la gente del mundo, las cosas del mundo, ni digas que Él es tu Señor, ni te toma Él por hijo, ni Él es tu Padre. Es lo que está diciendo ahí, lo decimos nosotros, ¿no? Te digo que, les digo que cristianos me han dicho que eso del yugo desigual es una estupidez. No sé qué diablo se les enseñó lo contrario, porque esto no lo inventamos nosotros, lo estamos leyendo, ¿no? Entonces, mira lo que dice después en el capítulo que sigue, 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando el apartamiento con las cosas y la gente del mundo en el temor de Dios, puesto que tenemos promesas increíbles de parte de Dios, de que Él nos tomará como hijos, que seremos sus hijos, Él será nuestro Padre, y habrá tremendas bendiciones, no solo para nosotros en esta vida, en la otra que sigue, y los que vienen detrás de nosotros, nuestras descendencias. Apártense, límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. Antes yo decía, ¿y cómo me limpio? No puedo. Tiene que ser Cristo en nosotros el que lo haga. Por eso les decía, oye, se acabaron las cargas pesadas sobre nosotros. No es nada, por eso ahora entiendo por qué decía el Señor, vengan a mí y traigan, trae tu yugo, el yugo que tú traes, tráelo a mí, cámbialo por el mío, que es ligero y fácil de llevar, porque Él va a llevar el de nosotros. No sé en qué pecados estemos, en qué ataduras estemos, qué cosas nos tienen atados y detenidos hasta el día de hoy, pero Cristo te dice, déjamelo a mí. A eso vino Él vino a liberar a los presos y a los oprimidos. ¿En qué estamos atados hasta el día de hoy? Déjaselo a Él. Tú no vas a poder nunca, ni yo tampoco. Hay que dejarle las cosas al Señor, pero puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Digámosle a Dios, porque hoy entendemos que yo mismo no me puedo limpiar, es imposible. Señor, ¿podrías limpiar mi cochino corazón? Y esta cochina cabeza que nada más desde que entra en actividad en la mañana está pensando puras porquerías. Y estos ojos, ¿verdad? Que no hacen más que pecar. Y estos oídos que nada más escuchan pura tontería. Y mi lengua, que nada más sirve para decir pura tontería, ¿verdad? Y descarriar gente. ¿Podríamos decirle eso hoy a Dios? ¿Podrías ayudarme a perfeccionarme en la santidad? No puedo apartarme de mi familia.
Es imposible, Señor. Los quiero un montón y tú lo sabes. Pero tú puedes hacerlo. Le compartía yo a unos hermanos el otro día que realmente Dios ha tenido un chorro de misericordia con nosotros. Cuando yo me convertí, no es que yo dije, no vuelvo a andar con mis cuates ni de ahora en adelante, cero yugo desigual, ¿no? Qué bárbaro. Mentira. Nadie puede. Pero empezó a suceder algo muy raro. Yo era así con mis hermanos. Provengo de una familia, ¿qué creen ustedes? No me lo van a creer, pero mis papás estaban separados. Yo sé que les va a ser difícil creer eso, ¿no? Pero sí, ¿qué crees? Mi papá tenía otra mujer. Se separaron, ¿no? Digo, otras. Yo conocí como 5. Entonces, éramos como hermanos, estábamos todos juntos nosotros, ¿no? Entonces, estábamos acostumbrados a andar juntos en todo. Me convierto, pero empieza a suceder una cosa muy especial. Cada vez que yo iba, ahí es clásico, los sábados se reúnen todos, ¿no? En casa de alguno. Ya estaba yo en Cristo, venía a la iglesia, pero me empezó a suceder que llegaba yo a la reunión con ellos y ya no me sentía a gusto. Me empezó a parecer tonta, sin sentido, ya no me agradaban las pláticas de ellos. Decía, qué tonterías, ¿no? Sus chistes, las cosas, lo que decían. Y poco a poco mis visitas no solamente se fueron reduciendo en tiempo. Si antes me pasaba toda la tarde ahí, es de cuenta, estuve 1 hora y bueno, nos vemos, ya te vas, y sí, nos vemos. Sí. Cada vez era menos el tiempo que yo pasaba con ellos cuando llegaba a esas reuniones. Y cada vez eran más espaciadas. Si antes era constantemente cada semana, oye, pasó un mes, hasta que finalmente dejé de ir. No sé ni cómo. Y me empezó a suceder algo muy especial. Me sentía más a gusto cuando yo venía aquí a la iglesia y estaba yo sentado aquí platicando con los hermanos aquí en la iglesia, que con ellos. Yo mismo decía, ¿y qué onda, no? ¿Qué me pasa? Si son mis hermanos, mis hermanos de sangre. Pero empezó a suceder algo muy raro y muy especial. ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Yo? Era Dios. Y ni siquiera se lo pedí. Bueno, sí le hice una vez una oración y le dije, Señor, esto está fabuloso, pero si no eres tú el que apartas a los cuates y toda la cosa, jamás voy a poder hacerlo yo. Y Él lo hizo, poco a poco. Lo mismo sucedió con mis amistades. Se fueron espaciando las invitaciones de ellos. Hasta ahí llegamos al punto de que nunca jamás ya me llaman, nada. Ya ni hay cumpleaños, ni las clásicas, vamos a tomar 2, como la gente, ¿verdad? De los sábados, nada. Se fue espaciando hasta que ya no me toman en cuenta, gracias a Dios, para nada. Oye, me ha ahorrado una de billete en regalos, olvídate, ni cumpleaños, ni bodas, ni primeras comuniones, ni bautizos, nada. Entonces, ¿quién fue? Fue Cristo el que lo hizo. Por su misericordia. Yo nunca lo hubiera podido hacer. Pero ahora, yo digo una cosa, probablemente los que siguen andando hasta el día de hoy con su familia, con amistades, con inconversos, tenían ese problema, ¿no? Pero ahora ya no tienes la excusa, tú no lo vas a poder hacer. Y no empecé, porque el cristiano es muy abusado, ¿verdad? Sigue andando con impíos. Ya te dije, no, pero Dios no lo ha hecho, Ya dije yo que Dios, que lo hicieras, tú lo tienes que hacer, Señor, yo no puedo, Realmente lo hemos dicho, porque nosotros buscamos argumento para todos, ¿verdad? Colosenses 1:27. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es lo que está diciendo Pablo. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que yo anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Viste a quiénes? A los que han sido apartados, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy
Ya no vamos a tener ni esa excusa, y tampoco es para que digas, ya me amolaron, y ahora qué le digo a Dios cuando yo llegue delante, ¿no? Sí, porque antes podríamos haber dicho, tú no me cambiaste, ¿no? No, es una tremenda revelación la palabra este versículo. Es Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Señor, no puedo hacerlo, ni voy a apartarme nunca de nada del mundo, ni puedo apartarme de nadie tampoco. Jamás voy a poder participar de tu santidad. No me gusta la autoridad, no recibo disciplina de nadie. Pero tu palabra dice que tú eres en mí esa esperanza de gloria. ¿Lo podríamos hacer esta noche, hermanos? Y pedírselo al Señor. ¿Quieren hacerlo? No les oigo. A ver. Padre, te damos gracias esta noche. Te bendecimos. Y Señor, dice tu palabra que tú ves el interior del corazón de cada gente, Señor. Tú sabes qué es lo que hay en el corazón de todos y cada uno de los que estamos esta noche aquí, aún de los que están escuchando por internet, Señor. Tú sabes lo que hay ahí. Y hoy te reconocemos, Señor, es imposible caminar por nuestras propias fuerzas. No puedo apartarme del pecado, Señor. No puedo quitar mis ojos de lo que a ti no te gusta. No puedo cerrar mis oídos de lo que no debo, Señor. No puedo, Señor, participar aún con mi lengua haciendo cosas, Señor, que a ti te desagradan. Nunca lo voy a poder lograr, Señor. Apartarme de eso es imposible. Tienes que ser tú en mí, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque tu palabra dice que lo que te pidiéramos en el nombre de tu Hijo Jesús, tú nos lo concederías. Te clamamos que tu Hijo Jesucristo sea en nosotros la esperanza de gloria, Señor. Que Cristo Jesús seas tú en nosotros la esperanza de poder recibir disciplina, de poder caminar en santidad. Reconocemos que nosotros no lo vamos a poder hacer nunca, Señor. Te clamamos que seas tú en nosotros. Y te damos las gracias esta noche, Señor, en verdad. Gracias. Gracias porque tu palabra dice que tú renuevas tu misericordia cada día, Señor. Sin eso no íbamos a llegar nunca jamás al final del camino, Señor. Te damos gracias esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.